ser la oración cristiana, el contacto con Dios en la intimidad y de qué manera Dios habla al corazón del hombre. Es la imagen del profeta Elías, que perseguido cuando todos han abandonado la fe, apostatado, huye a la montaña y allí de pie en la montaña se pone delante del Señor y lo invoca. Y entonces sopla primero un viento huracanado que parte las montañas y quiebra las rocas. Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto y Dios no está en el terremoto. Después un fuego, dice, y Dios no estaba en el fuego. Y luego del viento, del terremoto y del fuego, dice, sopla una brisa suave. Y entonces Elías se echa rostro en tierra, se arrodilla con el rostro contra la tierra y dice, habla, Señor, que tu siervo escucha, y adora al Señor. Es decir, la palabra de Dios no estaba presente, ni en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento huracanado, estaba presente en la brisa. Así son las cosas de Dios. Así es cuando Dios habla al corazón del hombre. Así es cuando Dios hace muchas veces las grandes cosas en la historia. Dios no necesita de los medios de los hombres. Vivimos en una época donde todo está invadido por el ruido. Vivimos en una época donde se piensa que hacer crecer una idea en el corazón de los hombres no se puede hacer sin el estruendo de la propaganda, sin la música aturdidora, sin la televisión, sin los parlantes, sin el ruido. Nos bombardean con ruido, nos llenan la cabeza de ruido para no dejarnos pensar. Hemos perdido el sentido del silencio, no sabemos qué hacer con el silencio. En el silencio nos aburrimos, necesitamos ruido. Y sin embargo Dios no habla en el ruido. Dios para llegar a las almas, Dios para hacer crecer la semilla de la gracia en las almas de los hombres, Dios para iluminar con la luz de la fe la inteligencia de los hombres, Dios para hacer crecer su iglesia, no necesita del ruido, no necesita del aparato, no necesita de la cáscara, no necesita de las grandes reuniones de multitudes, no necesita del ruido y de la propaganda. El verbo de Dios habla en silencio, dice San Juan de la Cruz. Y la palabra de Dios es como una brisa que se dirige al corazón de los hombres. Muchas veces la tentación está exactamente en lo contrario. ¿Cuántas veces se cree que para que Dios hable, los grupos que se llaman pentecostales o carismáticos, Dios tiene que hablar en medio del ruido, de los gritos, de una liturgia que es puro volcarse hacia afuera sentimentalmente y provocar estados de excitación colectiva? Y después a eso lo llaman don del Espíritu, don del Espíritu Santo, cuando lo que hay, en la mayor parte de los casos al menos, es desatar mecanismos del estéril. Tantas veces en nuestras iglesias y durante la Santa Misa, eso parece una confitería bailable donde también se ha metido el ruido de las guitarras, el ruido de los instrumentos, el ruido de canciones que no dejan rezar, no dejan que la palabra de Dios se escuche en el silencio del alma, cuando la palabra de Dios se dirige al corazón del hombre como una brisa suave. Para escuchar a Dios necesitamos el silencio como ambiente exterior, pero también hacer el silencio en nuestro interior, el silencio de nuestras pasiones, el silencio de nuestros egoísmos, el silencio de nuestros apuros, de nuestros ímpetus. Escuchar la voz de Dios como una brisa suave, abriendo el corazón, poniéndonos como Elías así en la presencia del Señor. Y la segunda imagen es la del Evangelio. Después de narrar el domingo pasado la multiplicación de los panes y de los peces, nos coloca hoy frente a Jesús que camina sobre las aguas y que calma la tormenta. Conocemos la escena y la hemos escuchado. Jesús despide a la multitud y despide a los apóstoles. La multitud vuelve caminando, saciada por los panes multiplicados. Los apóstoles van en la barca a la otra orilla y Jesús sube a la montaña para orar a solas. Igual que el profeta Elías, Jesús sube a la montaña, el lugar del encuentro con Dios,
el silencio y la majestad de la montaña. En la vida de Jesús aparece muchas veces retirarse para estar con el Padre. Jesús vive en esa vida también rodeado por la multitud, no le dejan un minuto de descanso. Lo rodean todos, los niños, los hombres, las mujeres, los enfermos. Predica, cura a los enfermos, da de comer, no tiene un minuto de descanso. Pero Jesús necesita retirarse de esa actividad, de ese ruido, de ese acontecer de todos los momentos, para encontrarse con el Padre. Lo hace en los momentos más importantes de su vida. Antes de su vida pública, 40 días de oración, de silencio, de ayuno, de penitencia en el desierto. Antes de la pasión, cuando se retira en el huerto de los olivos, junto con los 3 apóstoles más queridos. Jesús se retira a orar, y los apóstoles van a cruzar el mar con la barca. Y les cuesta ese cruce. Tenían viento en contra, el viento era fuerte, las olas se agitaban, y de pronto ven a Jesús que viene caminando sobre las olas. Y al principio se asustan, a pesar de que ya conocen las maravillas de Jesús y han visto hacer milagros, se asustan, no pueden creer que es Él, es un fantasma. Y el Señor les dice: tranquilícense, soy yo, no tengan miedo. Jesús camina sobre las aguas. También aquí hay un simbolismo muy profundo. Las aguas son símbolo de qué? Son símbolo del caos primordial, antes de que Dios organizara la creación. El Espíritu flotaba sobre las aguas, símbolo del desorden, del abismo. Después Dios pone orden, separa las aguas de la tierra, separa la luz de las tinieblas, y empieza a mostrar en el orden de la creación toda esa armonía que es reflejo de la belleza infinita que hay en Dios, reflejo de la unidad divina en la multiplicidad inmensa de las criaturas. Pero antes de eso era el caos, la creación caótica, y también es como la vuelta al caos, como la destrucción, las aguas del diluvio que cubren la tierra. Las aguas en movimiento son símbolo de todo aquello que es transitorio, de todo aquello que es pasajero, todo aquello que no queda, que pasa. Nuestra vida es un poco así, es como un río que pasa. Nuestra vida a veces, y el mundo en que vivimos, es como un mar tempestuoso, como un mar tumultuoso, donde las olas se levantan por todos lados, olas que van pasando, olas de las modas, de las ideas, de las pasiones de los hombres, de las luchas entre bandos encontrados, del acontecer diario. Es un poco lo mismo que decíamos comentando la primera lectura. Es el ruido en medio del cual vivimos. Aquí las olas son símbolo de la agitación, de lo transitorio, de lo pasajero, del tiempo. Y Cristo muestra que Él domina las olas y domina el mar. Solamente aquel que está fijado en la eternidad de Dios puede estar por encima del tumulto, de las olas, del tiempo que pasa, de todo lo que es perecedero, transitorio, de todo lo que es caduco, de todo lo que es agitación y ruido inútil. Y Cristo, que está fijado en la eternidad divina, Cristo que, hecho hombre, sigue siendo el verbo de Dios, el verbo pronunciado por el Padre de toda la eternidad, Cristo está por encima de eso. Y entonces domina el mar, domina las olas, muestra su poder sobre el abismo. Es el Señor de toda la creación, incluso es el Señor de la creación en su aspecto desordenado, en su aspecto caótico, en su aspecto transitorio, en su aspecto pasajero. Él está en la eternidad de Dios. Y entonces Pedro cuántas veces en su vida obra así, movido por el amor del Señor, por un amor que a veces no le deja pensar del todo, pero es su buen corazón el que lo mueve. Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el mar. Y Cristo lo llama, ven. Y entonces Pedro empieza a acercarse a Cristo y él también camina sobre las olas. Camina sobre las olas mientras lo está mirando a Jesús. Pero en algún momento deja mirar a Jesús y empieza a mirar hacia abajo, caramba, y siente el viento a los costados y tiene miedo. Y en ese momento empieza a hundirse. Cristo camina sobre las olas
por su propia fuerza, porque Él es Dios y porque Él está fijado en la eternidad. La Iglesia puede caminar sobre las olas en tanto cuanto está unida a Cristo, mirando a Jesús. Aquí aparece en este Evangelio lo divino y lo humano en la Iglesia. Incluso aparece lo divino y lo humano en las jerarquías de la Iglesia, en la cabeza de la Iglesia. Pedro es aquel que Cristo ha elegido para ser su vicario en la tierra, para ser el primer papa. Y aquí aparece en Pedro lo divino y lo humano. Es el vicario, es el representante de Cristo, pero no es el mismo Cristo. Es un hombre, y como hombre puede tener sus debilidades. Cuando está unido a Cristo, cuando está fijado a Cristo, cuando está mirando hacia Cristo, puede caminar sobre las olas. Pero en algún momento tiene miedo, y entonces empieza a hundirse. Y lo que le puede pasar a Pedro nos puede pasar a cada uno de nosotros, a cada uno de los cristianos. Nosotros vivimos en este mundo que es a veces como un mar agitado por todos los vientos. La Iglesia es como esa barquichuela de los apóstoles, que va hacia el encuentro con Cristo por en medio de las olas, y que es agitada por los vientos y que sufre la oscuridad de la noche. En la vida de cada cristiano nos puede pasar esto también. Hay veces en que vamos como el que va navegando, abre la vela y se deja llevar, y las aguas están tranquilas y el sol brilla en el cielo de nuestra vida, como si fueran los rayos del sol la gracia de Dios que se derrama sobre cada uno de nuestros momentos. Pero hay momentos en los que se hace la oscuridad y el viento nos agita y las olas nos sacuden y parece que nos vamos a hundir. Entonces, ¿qué? Entonces hay que mirar hacia Cristo. Nosotros podemos caminar sobre las olas. La Iglesia puede vencer las olas y las tormentas que la agitan y que amenazan hundirla y que amenazan destruirla, pero puede hacerla cuando está fijada en Cristo. Pedro no tiene el poder propio de caminar sobre las aguas, lo tiene como poder vicario, lo tiene como poder delegado por Cristo. En tanto cuanto estamos unidos a Cristo, en tanto cuanto está esa gracia del Señor que no nos abandona, tenemos que tener confianza. En cuanto Cristo sube a la barca, con un gesto impera los elementos, el viento se calma y llegan inmediatamente a la orilla. Y los apóstoles, iluminados en su interior por la gracia de Dios, han sabido reconocer este poder. El Señor ha devuelto la calma en los momentos de dificultad, en los momentos de peligro. Él es el dueño, no solamente de los corazones de los hombres, Él es el dueño de la historia, Él es el dueño de los elementos, es el dueño de la creación, es el verbo por el que todas las cosas han sido pronunciadas por Dios, es decir, han sido creadas. Basta con un gesto para calmar el viento. Qué confianza, qué certeza, qué calma, qué tranquilidad tiene que darnos esto en los momentos de prueba, en los momentos de lucha, en los momentos de tentación, en los momentos de angustia. Basta un gesto del Señor para que las olas más bravas se calmen. Y dámosle al Señor esta confianza, y mirando hacia Él, y reconociendo en su obrar, en sus gestos, en sus palabras, la majestad de Dios, y reconociendo en aquel que camina sobre las aguas turbulentas de este mundo que pasa, y aquel que camina porque está en la eternidad de Dios, digamos como los apóstoles, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios.